Muy buenas tardes, mi nombre es David Saavedra Cuello y mi compañero de Coaquiza y nosotros vamos a hablar sobre la aplicación de este examen de la materia de automatización de procesos industriales, que para esta aplicación nosotros vamos a hacer la limpieza de botellas de vidrio para su reutilización. Cabe aclarar que este tipo de aplicación es una recopilación de las 5 tareas anteriores que se han hecho a lo largo de todo este primer parcial. Entonces, nosotros para realizar esta aplicación de la limpieza de botellas de vidrio para su reutilización, esto funcionará eh, al darle al botón de inicio desde la pantalla HMI. Este botón lo que va a hacer es iniciar desde cero todo el sistema de la aplicación que nosotros vamos a realizar y a explicar. Como segundo, se va a verificar, la programación va a verificar el nivel de tanque que se tiene en ese momento mediante un sensor de nivel y va a corroborar si el nivel del tanque sea el adecuado para el proceso. Y aquí nosotros pusimos unos cuantos ítems para saber este punto. Primero que nada, vamos a usar un tanque que va a contener 1000 litros de líquido para la limpieza de estas botellas. Más adelante vamos a explicar el por qué en la programación va a haber un poquito más de 1000 litros, pero es por temas del cálculo de la fórmula de este tanque. Para que esta limpieza pueda continuar con su proceso, vamos a tener un rango de ese nivel o rango de volumen que va a estar rondando entre los 500 litros a 700 litros. Ese líquido que va a contener el tanque, vamos a usar una mezcla de soda cáustica y agua. La soda cáustica va a comprender más o menos un 3,5% del volumen de todo el líquido. Y ese líquido, la mezcla de líquido que vamos a usar, que es la soda cáustica con el agua, ya va a estar completamente mezclado y eso es lo que vamos a vertir dentro del tanque cilíndrico. Entonces, para el siguiente punto vamos a tener que esa lavadora debe de contener ese nivel deseado, que era entre los 500 a 700 litros de volumen. Si llegase a tener menos de ese volumen, el sistema va a proceder a llenar el tanque hasta obtener los 500 litros como mínimo. Y en el caso de que se tenga un sobrenivel, por ejemplo, que tenga 800, 900 litros del volumen, el proceso no va a continuar, se va a quedar en paro y va a quedar en paro hasta que nosotros procedamos a abrir una válvula manualmente con la cual vamos a drenar ese líquido excedente hasta tener un máximo de 700 litros. Bueno, como siguiente punto, luego que tengamos ese nivel de líquido adecuado, vamos a proceder a calentar el líquido hasta que llegue a una temperatura de 66 grados centígrados. Entonces, y eso lo vamos a ver con un sensor de temperatura que lo podremos ver desde el HMI y bueno, ese sensor va a medir exactamente en qué temperatura se encuentra, pero normalmente la lavadora va a funcionar desde los 66 grados centígrados. Entonces, para esta situación nosotros vamos a cambiar tanto el volumen del tanque como de la temperatura, la vamos a cambiar manualmente para hacer la simulación mediante el programa y mediante el HMI. Entonces, en el caso de que la cámara supere los 76 grados centígrados, el proceso también se detendrá por completo, ya que en esta temperatura es donde empezará a dañar las botellas de vidrio, por lo que en esa temperatura, ya que es muy alta, ya puede empezarlos a deformar, los puede empezar a dañar, puede empezar a romperlos, se van a ver grietas, entre otros problemas que puede haber. Entonces, como ya hemos dicho, en la pantalla HMI nosotros vamos a visualizar tanto la temperatura como también podemos ver con las señales si es que tenemos un nivel adecuado o está por debajo o está por encima del nivel. Bueno, también vamos a añadir la cantidad de botellas que vamos a lavar. Vamos a ponerle un tope de máximo de 10 botellas por limpieza. Por defecto, si nosotros iniciamos el programa sin modificarle nada en esa parte,
vamos a empezar con un valor inicial de 3 botellas a la vez. Pero la cantidad de botellas nosotros la podemos modificar desde la misma programación manualmente. Podemos indicar si podemos lavar 5, 7, 8 botellas en un solo proceso, con un máximo de 10 botellas. Bueno, de aquí, si alguna vez que pongamos la cantidad de botellas que se van a lavar a la vez en un proceso, procedemos a esperar unos 7 minutos y medio, que es lo que corresponde más o menos a la duración de lavado de la botella completamente. Pero para el proceso de simulación, nosotros vamos a esperar unos 10 a 15 segundos que ven a ser la simulación de los 7 minutos y medio que en realidad demoraría todo el proceso de lavado de una botella en la vida real. Luego de esto, una vez que ya se termine todo el proceso de lavado de las botellas que nosotros habíamos colocado anteriormente, eh, como ya el líquido ya va a quedar completamente sucio, vamos a abrir una válvula para desechar este líquido y luego procederemos a vertir una nueva mezcla de este líquido para continuar con el siguiente proceso. Este proceso aquí, para lo que viene a ser la simulación, viene a ser cíclico, o sea, termina el proceso y va a seguir continuando con el siguiente y el siguiente y el siguiente. Ya, entonces, en el caso que nosotros requeramos cambiar la cantidad de botellas para el lavado, o si hay algún error, o si se presenta alguna dificultad o alguna falla en el sistema, nosotros vamos a tener un botón de stop o de paro que va a detener completamente el proceso hasta donde estaba. En lo que tengo que detallar de aquí, cuando nosotros le damos al botón de stop, la posición de las botellas y, eh, como que dice, el proceso en donde se encuentra todo el sistema se va a quedar tal cual donde se quedó hasta que nosotros corrijamos el error o observemos algún pequeño detalle que nosotros queramos ver detenidamente, y lo podemos reiniciar con el botón Start, que eso ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ya explicando a breves rasgos qué es lo que trata la limpieza de botellas de vidrio o todo el proceso de esto, nosotros vamos al programa del TIA Portal para explicar qué CPU estamos usando y las características de esto. Entonces, aquí en el TIA Portal nosotros usamos un PLC de CPU 1214 DC. Entonces, en la descripción abreviada, bueno, la descripción aquí como tal, es una CPU, la más básica, que es la memoria de trabajo de 100 kilobytes, una fuente de alimentación de 24 voltios DC, con entradas directas de 14 entradas digitales a 24 voltios, salida digital a 24 voltios y 2 entradas analógicas integradas. Bueno, tenemos la Signal Board, que también se le puede añadir a este mismo CPU hasta 3 módulos de comunicación para una comunicación en serie y hasta 8 módulos de señales para la ampliación de entradas y salidas. Tiene los controladores Profinet de entrada y salida y protocolo de transporte TCP/IP. Ya. Entonces, vamos a usar la versión de firmware la más avanzada, que es la 4.4 que tenemos hasta ahora. Y vamos viendo también la parte de la interfaz Profinet, que es lo que nos sirve para comunicarlo con el HMI que vamos a usar ya posteriormente. Entonces, le añadimos la subred, que es la interfaz Profinet, con un protocolo IP de 192.168.0.1. Ya. Y la máscara de subred que viene por defecto. Aquí tenemos que aclarar un poco con respecto a lo que es las entradas analógicas, que las entradas analógicas, que aquí nosotros vamos a poner una dirección inicial que es de 64 bits y una dirección final de 67, que es lo que vamos a usarla para la parte de normalización y escalado, que eso ya lo vamos a ver más adelante en la explicación de la programación como tal. Bueno, entonces, una vez ya explicado todo esto,
vamos a ver en la vista de redes, ahí vamos a ver la parte de la conexión que tenemos. Vamos a usar también un HMI, que es el TP700 Comfort. Ahí lo vemos que está conectado a la interfaz Profinet. Eh, esta interfaz de HMI del TP700 Comfort tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 800 por 480 píxeles. Tiene 16 millones de colores, una pantalla táctil y una interfaz Profinet industrial con soporte para MRP y RT de 2 puertos. Ya. Entonces, este TP700 Comfort estará conectado al PLC para poder para que estén comunicados con el programa y nosotros podamos manipular desde ese HMI la programación de toda la aplicación como tal, de todo el sistema. Entonces, asimismo, a esta también se le añade la interfaz Profinet y tiene una dirección IP de 192.168.0.2. Y la máscara subred que viene por defecto de 255.255.255.0. Entonces, ya explicado todo esto, nosotros vamos a proceder a ver la parte de los bloques o la parte de la programación como tal. Ya, ahora, para la programación, nosotros vamos a tener que primero en el segmento 1 estar con una programación ladder, que es lo que viene a ser el inicio de todo el proceso. Si nos damos cuenta, tenemos un contacto abierto que es de inicio y un contacto cerrado de paro. Y aquí, al momento de darle botón al inicio, se va a enclavar la salida de inicio del proceso y se va a detener la salida del paro del proceso. Entonces, cuando se inicia el proceso, se enclava y va a dejar accionado todo el sistema como tal. Le va a dar inicio a todo esto. Entonces, como se enclava inicio de proceso, luego vamos al segmento número 2, que viene a ser aquí el bloque una función que nosotros creamos que es para la verificación del nivel de líquido adecuado. Entonces, esto tenemos como entradas el enclave del inicio del proceso del segmento 1 y el nivel del sensor, que esto tiene una marca de palabra, que aquí es donde nosotros usaremos la parte de las entradas analógicas. Aquí es donde nosotros vamos a poner mediante valores en bits entre 0 a 27.648, el valor en este caso sería de la altura, es una conversión que vamos a usar, una conversión de bits a altura para que nosotros podamos calcular qué tanto nivel va a tener dentro en el tanque. Entonces, si nosotros nos vamos dentro del bloque de función como tal, ya vamos a detallar la parte de las salidas. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un set que prácticamente lo que va a hacer es dejar también encendido la parte del bloque de función. Y si nos damos cuenta, la parte acá del segmento 2 de esta función, vamos a tener dos bloques, uno de normalización y uno de escala. Que esto prácticamente es que tiene como entrada la primera entrada, que era el habilitador, el inicio del proceso, y vamos a tener un mínimo de 0 y un máximo de 27.648, que eso vienen a ser las entradas de bits. Eso equivaldría en valores de voltajes analógicos de la entrada a 0 a 10 voltios. Y tenemos como value el input sensor, que era la segunda entrada que nosotros le podemos poner como al inicio del bloque de función. Y aquí lo vamos a pasar al documento en Excel, y aquí tenemos la tabla de conversión de los bits de la entrada a la altura en metros y por ende también el volumen a litros. Entonces, hicimos este Excel para explicar cómo es el proceso de la conversión como tal. Entonces, tenemos que 0 bits se va a equivaler a 0 metros de altura y por ende con esos 0 metros de altura no vamos a tener ningún nivel de volumen. Entonces, a medida que nosotros les podemos añadir valores en bits, va aumentando su altura y por ende va aumentando el volumen. Entonces, nosotros sabemos que en la fórmula del volumen de un tanque cilíndrico, tenemos que es pi por radio al cuadrado y por la altura.
Para las dimensiones que vamos a usar en el tanque cilíndrico, vamos a usar un radio de 0.4 metros o 40 centímetros. Y bueno, y esto lo que va a hacer es que el volumen del tanque vaya a depender de la altura que tengamos. Y como vamos a hacer la conversión de bits a altura, entonces prácticamente nosotros estamos haciendo que el volumen del líquido que va a tener el tanque va a depender de los bits que nosotros añadamos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos sombreado con azul, que viene a ser un nivel que está por debajo del deseado. El rojo viene a ser el nivel que está por encima del deseado y el amarillo viene a ser el nivel que nosotros requeramos para poder trabajar y seguir con el siguiente paso del proceso. Entonces, acá abajo vamos a tener un cuadro donde dice bits, voltaje, altura y volumen, que prácticamente viene a ser que nosotros podemos añadirle cuántos bits le podamos meter entre 0 a 27.648 y ya con las fórmulas que nosotros usamos en Excel nos va a arrojar el voltaje, que esto significa en bits, y la altura, que también sería su conversión, y por ende también cuánto volumen tengamos. Por ejemplo, si nosotros le añadimos, en bits un valor de 20.000, si nosotros añadimos aquí en bits un valor de 20.000, acá abajo en el cuadro, en bits, 20.000. Podemos ver que aquí, cuando le añadimos los 20.000, nos cambia completamente todos los valores: voltaje, altura y volumen. Esto lo podemos ver más con detalle cuando ya nosotros procedamos a simularlo. Y vamos a comparar estos valores que tienen aquí con los valores que también nos van a arrojar en el TIA Portal cuando nosotros también manipulemos la entrada de esta función, que ya la estamos explicando en este entonces. Y aquí tenemos también la gráfica de la altura en metros versus los bits de la señal analógica. Y ya adelantándonos un poco también a la parte de la explicación de la temperatura, vamos a tener la misma lógica. Aquí vamos a también transformar los bits de entre 0 a 27.648 a la temperatura, que en este caso va a estar rotando entre los menos 10 grados centígrados a los 150 grados centígrados. Entonces, asimismo, tenemos sombreado las secciones en la que la parte azul viene a ser una temperatura por debajo de la temperatura deseada, aproximadamente. Entonces, mientras esté en esta sección, todavía el proceso para limpiar las botellas no está listo, por lo que la temperatura está por debajo y no es adecuado, no va a tener una limpieza adecuada como tal. Cuando tengamos en la sección roja, vamos a tener que esta está por encima de la temperatura deseada, y esto va a significar que esto puede dañar las botellas, puede deformarlas, puede agrietarlas o puede partirlas. Entonces, en esta situación se va a detener completamente el sistema y no va a funcionar como tal. Pero en la sección verde es lo que prácticamente queremos, la temperatura del agua para que puedan limpiarse las botellas con mayor eficiencia. Entonces, así mismo vamos a tener la tabla acá abajo de conversión de bits a voltaje y temperatura. Que así si nosotros también le ponemos un valor, por ejemplo, si queremos ponerle los 13.824, nos va a arrojar que el voltaje es de 5 y la temperatura es de 70, tal como está en la tabla. También le podemos añadir 13.000 o 12.000 o 10.000 bits y nos va a dar el factor de conversión de voltaje y a temperatura. Entonces, esto es la explicación del factor de conversión de volumen, de los bits a volumen y a temperatura, explicado en Excel. Ahora, viéndolo ya en la programación de TIA Portal, siguiendo con la explicación del TIA Portal, asimismo, cuando nosotros vayamos a simular todo esto, vamos a ponerle esos bits en el input sensor level. Eso es lo que nosotros vamos a ponerlo afuera, en lo que viene a ser el bloque de función como tal. Y la salida nos va a dar un valor normalizado, que eso va a estar rondando entre 0 a 2 volts, entre 0 a 2, que eso es lo que viene a ser el valor escalar. Y ese escalar lo que va a hacer es darnos ese valor de altura. Entonces,
Al momento de nosotros poner el valor de los bits, nos normaliza y luego lo escala para arrojarnos como salida cuánto es la altura como tal. Entonces, ese valor de la altura lo vamos a usar en el segmento 3, en el cual vamos a tener el bloque de calcular. Entonces, aquí habíamos, como yo ya había comentado anteriormente, teníamos la fórmula del volumen de un tanque cilíndrico, que era pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, en el bloque calcular tenemos esto de aquí. Vamos a usar las entradas que tenemos en este bloque, pero primero para energizarlo vamos a tener el M in step 2, que eso viene a ser prácticamente lo de afuera, el enclavamiento del inicio del proceso. Entonces vamos a tener las entradas I1, IN1, IN2 e IN3. Para IN2 era el radio de la superficie del tanque del cilindro, que en este caso habíamos dicho que era 0.4 metros o 40 centímetros. El IN3, que viene a ser el pi, el valor de pi, multiplicado por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque normalmente, como estamos trabajando los valores en metros y nosotros queremos litros, tenemos que multiplicarlo por 1000. Si nosotros no multiplicamos por 1000, vamos a tener los valores en metros cúbicos, y por el factor de conversión, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, tenemos letra IN2, que es el radio de la superficie del tanque, el IN3, que viene a ser pi multiplicado por 1000, y la entrada IN1 era la variable de altura que nosotros habíamos calculado anteriormente en el segmento 2, que era con la normalización y el escalado. Entonces, una vez que ya tenemos las tres entradas, el bloque calcular tiene en medio la sección que dice salida igual IN1 por IN2 por IN2 por IN3. Eso es básicamente la fórmula de conversión a volumen. Y al final, esa salida, al multiplicar todas las entradas, vamos a tener esa salida que va a ser el volumen, el volumen del tanque que nosotros queremos. Y eso se nos va a reflejar como una de las salidas del bloque de este mismo bloque de función. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos el volumen de ese tanque, el volumen de líquido del tanque, vamos al segmento 4, que es donde nosotros vamos a validar otras salidas de este mismo bloque, y eso a su vez va a accionar algunas salidas, algunos contactos que nos va a permitir seguir con el paso 3 de este proceso. Bueno, tenemos aquí el in-range, que va a estar entre 0 a 499.9 litros. Porque vamos a tener como entrada el volumen del líquido del tanque. Si ese valor está en el volumen del líquido del tanque que tenemos en el segmento 3. Ahora, si ese valor está entre 0 a 499.9 litros, esto significará que estamos por debajo del nivel del volumen del tanque. Nos va a botar de salida el low level. O sea, esta salida low level es un booleano, lo que nos va a decir que esto es true. Esto nos va a indicar que sí, hay un nivel bajo, y nos va también a señalar cuánto es el volumen que tengamos. En el segundo range tenemos que estar entre 500 a 700 litros. Si está dentro de esto, nos va a marcar la salida de in-level, que es la que está acá. Entonces, si está entre 500 a 700 litros, es la que nos va a marcar in-level como true, y ese es prácticamente el rango de nivel que nosotros queremos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y si estamos entre el bloque de 700 a 1000, entonces nos va a marcar la salida over level. Cabe aclarar aquí que tenemos la salida de los in-range puestas con un i, porque tenemos aquí también que valide el botón de inicio del proceso para que pueda marcarnos tranquilamente las salidas booleanas. En el último no le pusimos porque simplemente esta condición del sobrenivel siempre nos va a marcar un paro. Entonces, para esta última sección no le pusimos
un bloque AND, pero en las otras dos sí. Entonces, ya he explicado más o menos en qué consiste este bloque de función, y cabe aclarar también que en todo este bloque de función lo hemos programado con lenguaje FUP. En las otras secciones anteriores y en las siguientes hemos programado también en otros lenguajes como es Ladder y en SSL, que eso lo va a explicar mi compañero más adelante. Entonces, yéndonos al bloque principal, nos damos cuenta que así mismo las salidas nos va a marcar low level, el in level, el over level y el volumen del tanque. Las tres primeras salidas eran los booleanos que teníamos en los in range. Entonces, así mismo, como había dicho, si ese volumen está entre 0 a 500, nos va a marcar true en low level. De entre 500 a 700 litros el in-level, entre 700 a 1000 el over-level. Y en cada proceso vamos a ver qué tantos litros tenemos en el volumen del tanque. ¿Y por qué tenemos estas salidas aquí? Porque estas salidas nos van a accionar los otros bloques, los otros contactos que tenemos más abajo en el SSL. Si nos marca low level como verdadero, nos va a marcar la salida valve on. Eso lo que va a significar es que se abre la válvula para que pueda llenarse el tanque y tener el nivel deseado, que en este caso eran los 500 litros. Porque low level siempre va a marcar low level cuando tengamos un nivel de líquido por debajo de estos 500. Si nosotros tenemos un sobrenivel, si nos marca el overlevel true, se va a accionar el contacto normalmente abierto de overlevel y nos va a marcar la salida de falla de nivel. Esto significa que hay un exceso de líquido en el tanque, lo cual parará completamente el proceso. Entonces, como está parado el proceso, nosotros manualmente tenemos que abrir una válvula para descargar todo el líquido excedente hasta que tengamos como los 700 litros, que es el máximo de rango del volumen de líquido para que podamos operar con facilidad. Y si se marca el contacto in level, esto lo que va a dar paso es que se cierra la válvula, en el caso de que nosotros estuviéramos llenándola, se cierra la válvula y también se va a marcar el contacto de paso 3, lo que significa que eh, por parte del volumen estamos dentro del rango requerido para poder continuar con el siguiente paso de la programación. Entonces, ya para el segmento 3, que viene a ser el calentamiento del tanque, lo va a explicar mi compañero y también va a explicar la parte del conteo de las botellas y su simulación en HMI. Eh, Bien, continuando con la explicación de mi compañero, voy a proceder a compartirles primero la imagen de la pantalla HMI para poder obtener una mejor comprensión sobre el ejercicio que nosotros hemos planteado. Bien, además de eso, también quería decirles cómo es la estructura de este ejercicio. Bien, primero este consta de un botón de marcha, luego se validará que el nivel del tanque sea el adecuado para el calentamiento de las botellas y luego se procederá a verificar también la temperatura. Esta debe estar dentro de un rango de 66 a 76 grados centígrados. Luego que se cumplan esas dos validaciones importantes, entonces se va a proceder a llenar las botellas de vidrio dentro del tanque. Bien, entonces en la pantalla HMI que tenemos dos botones, uno de Start y uno de Stop. Con el botón de Start arrancaremos todo el proceso y con el botón de Stop vamos a detener todo este proceso. También tenemos ciertos indicadores, como por ejemplo el indicador que se muestra aquí, que lo tengo remarcado, es para mostrar que todo el proceso está en funcionamiento. Y el indicador que está más abajo es para indicar que el proceso está detenido. También en este recuadro que estoy remarcando aquí, se pueden ver los indicadores de bajo nivel, de sobrenivel y cuando el nivel se encuentre dentro del rango establecido. Esto es para verificar el nivel del tanque en que se encuentra actualmente. Bien, también tenemos asimismo
ciertos indicadores que nos permiten visualizar la temperatura a la que está trabajando en este momento la recámara o el tanque. Tenemos también indicadores para mostrar la temperatura, la baja temperatura. Luego cuando la temperatura se encuentra en el rango de 66 grados centígrados a 76 grados centígrados. Y también cuando la temperatura esté por encima de ese rango, o sea, superior a 76 grados centígrados. Esto va a ser importante ya que aquí vamos a detener todo el proceso, porque si se sigue calentando el tanque o con el simple hecho que ya haya superado en los 76 grados centígrados, entonces se va a tener que las botellas van a empezar a ser deformadas o a sufrir algún inconveniente en su estructura. Bien, luego de que esas dos validaciones se hayan corroborado, como lo mencioné antes, entonces se va a proceder a pasar las botellas de vidrio hacia el tanque. Bien, estas botellas de vidrio, la cantidad de las botellas de vidrio van a depender primeramente del operador. El operador aquí en este indicador y en esta entrada desde el HMI va a establecer la cantidad de botellas que desea llenar en este momento en el tanque. Pero cabe remarcar que inicialmente la cantidad de botellas viene por defecto en 3. O sea que cuando le demos Start y se hayan pasado todas las validaciones, tanto de nivel como de temperatura, entonces se va a proceder a llenar 3 botellas de vidrios en el interior del tanque. Bien, pero esto, como mencioné, esto pueden ser cambiadas y se han establecido para que estén en un rango de 0 a 10. O sea, es decir, que en el tanque pueden llegar a lavarse ninguna botella que es en 0 y hay 10 botellas. Bien, además de eso, podemos visualizar mediante una electroválvula cuando esta esté encendida. O sea, esta se va a encender cuando el nivel esté bajo y se va a apagar cuando se encuentre dentro del nivel. Además de esto, cuando se encuentre fuera del nivel, o sea, superior al nivel establecido, entonces la electroválvula se va a apagar repentinamente. Bien, asimismo tenemos aquí se visualiza o se trata de mostrar el sensor de nivel para poder verificar el nivel del tanque. Bien, y acá en el indicador de acá, se va a visualizar la cantidad de botellas que estén ingresando, que estén dentro del tanque. Bien, esto es por la parte del HMI. Entonces vamos a proseguir con el código. Ok, bien. Luego de que se haya validado que se encuentre dentro del tanque, esté dentro del nivel adecuado para el lavado de la botella, se va a proceder al paso 3. En este paso se va a realizar el calentamiento del tanque para que la temperatura alcance el rango que es de 66 grados centígrados a 76 grados centígrados. Bien. Primero, ¿qué necesitamos para iniciar este segmento? El segmento 3. Necesitamos el paso 3, la señal, la memoria de paso 3. Esta la obtenemos en el paso 2. Además de eso, tenemos que verificar que no hay una falla de nivel, o sea, que el nivel se encuentre dentro del rango para poder arrancar con el paso 3. Bien, asimismo tenemos una función. Esta función va a ser activada mediante los dos contactos que ya le acabo de mencionar. Además de eso, tiene otra entrada, el cual es la temperatura que se encuentra la temperatura actual que está marcando dentro del tanque. Esta temperatura es nosotros la vamos a visualizar, la vamos a variar como una marca dentro del programa, ya que no se cuenta con un sensor de temperatura que se pueda conectar físicamente al CPU. Bien, en la salida de esta función vamos a tener un indicador booleano que nos va a permitir visualizar que ya se ha realizado la conversión de temperatura, o sea, de los bits de 0 a 27.148 al rango de temperatura que es de -10 a 150 grados centígrados. Y además también tenemos
nuestra variable que en donde se va a tener la temperatura actual que se encuentra dentro del tanque. Bien, entonces vamos a ingresar dentro de este bloque para poder visualizar qué se tiene dentro de este bloque y qué es lo que lo conforma. Bien, para iniciar, este bloque fue realizado con lenguaje de programación SSL, que es el lenguaje estructurado. Bien, entonces, ¿qué se tiene en este bloque? Ok, este bloque primero se definió las entradas de este bloque. Como lo podemos ver aquí, tenemos inicio process F e input sensor 10. Yéndonos al main principal, podemos visualizar estas dos entradas. En este caso, para poderlos ver a la par, voy a proceder a dividir la pantalla. Ok, aquí podemos ver entonces. En el bloque tenemos como entrada inicio process F, que acá la hemos definido, e input sensor 10, que también la hemos definido acá. Y en la salida tenemos medición lista, y acá también medición lista, que la hemos definido como salida. Booleana, claramente hay que especificar qué tipo de datos es cada uno. Y también tenemos la salida, output temperature, que es la temperatura actual que ya ha sido normalizada y escalada. Bien, entonces cuando nosotros vayamos a entrar dentro del código, primero hay que verificar que hayamos recibido la señal de la enable, la que me va a permitir entrar a este if y poder proceder a ejecutar todo el código que se encuentra dentro de este programa. Cuando nosotros hayamos recibido esa señal, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a normalizar la señal analógica. Esto porque debido a esta señal, como le especificó mi compañero, esta señal viene en voltios, pero en el CPU lo lee como una señal de bits de 0 a 27.648. Pero ¿por qué estas señales? Es porque el convertidor ADC que tiene el CPU es de 16 bits. Ok, entonces yendo otra vez a tía porta, realizamos el normalizado. En este caso vamos a escoger la señal que viene de 0 a 27.648, la vamos a normalizar en un valor de 0 a un valor de 1. ¿Esto para qué? Para que luego esta sea escalada al rango que nosotros deseamos. Luego cuando se haya normalizado vamos a guardar ese valor dentro de una variable. Pero ¿dónde estamos almacenando todas estas variables? Tanto la que especificó mi compañero en el normalizado del nivel y la que estoy especificando aquí ahorita mismo. Todas estas variables de normalizado y escalamiento las vamos a almacenar en un bloque de datos, como podemos ver aquí. Aquí tenemos la entrada normalizada de temperatura, tenemos la temperatura, tenemos la normalización del nivel, tenemos la altura que se tiene del nivel del líquido, en este caso dentro del tanque. También tenemos el volumen y otras tres variables que las voy a describir más adelante. Ok, volviendo entonces a nuestra función. Luego de que la señal del sensor de temperatura haya sido almacenada, entonces vamos a proceder a escalarlo. ¿De qué rango a qué rango la vamos a escalar? Nosotros hemos decidido escalar de un rango de -10 a 40 grados centígrados. A 150 grados centígrados, disculpe. Y asimismo la vamos a guardar dentro de una variable. Bien, luego cuando hayamos realizado ese normalizado y ese escalamiento, nosotros vamos a proceder a mandar la señal medición lista a un valor de true cuando hayamos realizado eso. En el caso de que no se haya hecho eso, entonces la variable medición de lista va a pasar a un valor de false. Bien, entonces volviendo al main, quitamos la división de pantalla. Entonces tenemos que luego de haber utilizado este bloque para hacer el normalizado y escalamiento del sensor de temperatura, vamos a proceder a utilizar la variable que tiene almacenada la temperatura en grados centígrados. Esta variable la vamos a dividir en ciertos rangos específicos. Esto para corroborar que la temperatura dentro del tanque sea la adecuada para que se pueda empezar a llenar el tanque y proceder a lavar las botellas de vidrio.
Entonces, cuando la temperatura se encuentra en un rango de menos 10 a 59.9 grados centígrados, nosotros vamos a indicar mediante la pantalla HMI, como lo mencioné antes, en estos visualizadores, vamos a indicar en este caso en qué temperatura se encuentra. En el caso de que se encuentre en la temperatura baja, se va a visualizar, y en caso cuando se encuentre dentro de la temperatura, también la vamos a poder visualizar y vamos a activar una bobina que nos va a dar paso al siguiente proceso, que en este caso es el paso 4. Y cuando se encuentre fuera de este rango de temperatura, o sea, superior a los 76.0 grados centígrados, entonces vamos a detener todo el proceso para que este pueda ser corregido por el operario. Bien, luego cuando hayamos estado dentro de la temperatura adecuada, vamos a pasar al paso 4. En este paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ingreso de las botellas al tanque. Bien, en este caso la botella que va a ingresar va a ser de 1 a 10 botellas de vidrio dentro del tanque. Entonces, ¿qué hacemos aquí primero? Primero, corroboramos que el contacto de paso 4 esté cerrado. Este paso lo tenemos en el segmento 3. Y luego le damos paso o marcha al motor. Esto para que poder simular que la onda transportadora se está moviendo. Bien, luego cuando tenemos el motor activado, entonces vamos a proceder a realizar el movimiento de la botella. ¿Por qué vamos a proceder a hacer esto? Porque la botella no se mueve simplemente por sí sola. Para hacer el movimiento de esta botella necesitamos de una variable de tipo entera que vaya a ir incrementando, ya sea de 1 en 1, de 5 en 5, o de 10 de 10, a un rango establecido del movimiento de la botella. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo, si deseo mover la botella, primero tengo que especificar el valor, la posición inicial y la posición final. Además de esto, tengo que indicarle el rango. El rango puede ser de 0 a 100 como máximo, o ya sea de 0 a 50 o de 0 a cualquier otro valor. Pero en este caso lo tenemos en valor de 0 a 100. También tenemos que especificar la variable que me va a manipular la posición de la botella. O sea, cuando la variable esté en 10, la botella va a estar por aquí aproximadamente, cuando esté en 20 por aquí, y así sucesivamente hasta que llegue a la posición final. Ok, volviendo al main. Ese movimiento lo vamos a realizar mediante dos bloques específicos. Primero un bloque de temporizador con pulsos y un bloque que permita un bloque de suma, que este va a ir aumentando de 10 en 10 la posición de la botella. ¿Esto cómo lo hace? Primero, tenemos la visualización, el contacto del motor. Con este activamos el temporizador de pulso. Ya cuando activemos el temporizador va a pasar un segundo, pasa, activa y se queda enclavado. Entonces esto me va a permitir activar el bloque de suma. Entonces cuando este haya recibido la señal para hacer la suma, la realiza y con un contacto vamos a visualizar, sí, se va a proceder a visualizar que la suma esté hecha. Pero ese contacto lo vamos a volver a utilizar dentro del ramal del temporizador. O sea, lo vamos a volver a utilizar para volver a resetear el temporizador ya que este se encuentra en alto. Entonces, cuando haya realizado la suma, este contacto se pone en 1. Acá se abre y por lo tanto el temporizador vuelve a hacer un conteo nuevamente. Y eso va a permitir que otra vez se vuelva a hacer la suma de la posición de la botella. O sea, va a ir a aumentar en 10. Ok, como especifiqué en la pantalla HMI, la posición máxima de la botella es de 100. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esa posición, vamos a acceder al siguiente ramal. En este siguiente ramal vamos a contar las botellas que están siendo ingresadas dentro del tanque. Pero el conteo de estas botellas va a depender de cuántas botellas nosotros queremos iniciar. ¿Queremos que estén dentro del tanque o queremos que se vayan a lavar? La cantidad la vamos a definir dentro de la pantalla HMI, pero por defecto va a venir con un valor de 3. Ok, cuando hayamos realizado ese conteo de las botellas que deben de ingresar, que hemos definido nosotros mismos, vamos a resetear nuestro contador para que vuelva a estar un valor de 0 y se vuelva
vuelva a dar inicio a un nuevo proceso. Pero también tenemos que tener cuenta en algo, que cuando la botella llegue a que la posición de la botella llegue a 100, hay que transferir el valor de la posición de la botella a 0. O si no, la posición de la botella va a ir subiendo, o sea, de 10 en 10. O sea, cuando llegue al valor de 100, va a seguir a 110, 120, 130, así mismo. Pero ya la botella en el HMI, la botella ya va a estar en el valor final. Y de ahí ya no se va a mover en ningún momento. Pero cuando nosotros la volvamos a setear en 0, entonces la posición de la botella va a volver al inicio. ¿Cómo realizamos o sea, cómo le damos el valor de 0 nuevamente a la variable de la posición de la botella? Lo hacemos con el bloque move. Es un bloque de transferencia de valor o de datos que a la variable de posición de la botella le da un valor de 0. Bien, ya luego de que hayamos realizado, que se hayan ingresado las botellas necesarias que hayamos establecido dentro del tanque, entonces vamos a pasar al paso 5. En este paso 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar inicio al proceso de lavado de botella. Con ese paso 5 vamos a habilitar un temporizador con retardo a la conexión. O sea, que quiero decir que cuando reciba la señal va a pasar 15 segundos encendido y entonces en ese transcurso de tiempo se va a realizar el lavado de la botella. Pero ¿qué hace este temporizador? Podemos visualizarlo acá en las ayudas de TIAPort. Es un temporizador con retardo a la conexión. Esto específicamente recibe un pulso y espera cierto tiempo. Ok, aquí en la gráfica podemos ver que recibe en la entrada un pulso, espera un tiempo y luego de ese tiempo envía una señal se activa esta señal. Ya, pero en este tiempo, en este PT, nosotros vamos a establecer como que se están lavando las botellas en ese preciso momento. O sea, PT es el tiempo de lavado de las botellas. Bien. Y asimismo, cuando retire la señal de habilitador, entonces la salida Q vuelve a un valor de 0. Ok, entonces, cuando hayamos pasado al paso 5, entonces el temporizador con retardo a la conexión se va a activar. Va a pasar 15 segundos, va a esperar 15 segundos, que esos 15 segundos son simulables nosotros hemos establecido para que se simule que han transcurrido 7.5 minutos, que es el tiempo adecuado para que las botellas de vidrio, en este caso 3.5% de la con soda cáustica, se laven completamente. Ok, cuando haya pasado los 15 segundos, se va a proceder a reiniciar el paso 5, a resetear el paso 5 para que otra vez vuelvan a ingresar las botellas. Bien. Entonces, eso es la parte de la programación. Y ahora vamos a proceder a simular para que se pueda entender y se pueda visualizar de una mejor forma el ejercicio que nosotros hemos planteado. Entonces, primero vamos a simular el PLC. Nos colocamos en la carpeta del PLC y le damos en iniciar simulación. Le damos a aceptar. Esperamos. Primero tiene que compilar, luego cargar al PLC Sim. El tiempo de demora de simulación va a depender de nuestro computador. Si tiene buenas características, entonces se va a proceder a simular más rápido. Bien. Esperamos que compile. Esperamos. Bien. Luego nos dan cierta información del cargar del software, de que se va a borrar y sustituir los datos que estén o la programación que esté dentro de nuestra PLC.
Y además que se van a cargar ciertas librerías. Le damos a encargar. Y luego nos va a pedir qué queremos hacer luego de que ya esté cargado el código. ¿Qué queremos hacer con nuestra PLC? Entonces nosotros vamos a arrancar el módulo. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Le damos en finalizar y esperamos a que esta luz se ponga en verde, como ya se ha puesto ahorita, para que así para que así vamos a poder corroborar que esté en funcionamiento nuestra PLC. Ok, luego vamos a la pantalla HMI, así mismo le damos en iniciar simulación. Así mismo hay que esperar a que compile. Nos lanza una advertencia, pero no nos hace caer nuestro programa. Y aquí tenemos nuestra pantalla HMI. Okay. Voy a colocar en doble pantalla para poder ver tanto en tiempo real el código y la pantalla HMI. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver en tiempo real? Primero, luego de que se haya simulado el PLC Sync, vamos a activar o desactivar observación. Vamos a darle a activar. Y esperamos y vemos cómo se pone a la par o se pone en línea con nuestro PLC Sync. Ok. Entonces aquí tenemos todos nuestros ramales, nuestros segmentos activados. Bien, cuando veamos que un ramal está en verde es porque por ahí están pasando los 24 voltios y cuando está así punteado en azul es porque por ahí no se encuentra pasando ningún voltaje o ninguna corriente. Cuando está en verde, entonces está activado los contactos, los bloques o cualquier otro tipo de componente que hayamos colocado y cuando esté punteado en azul y nos va a indicar que no está activado esa bobina, esos contactos o cualquier componente. Bien, como podemos ver aquí, el valor inicial de la cantidad de botellas que va a ingresar el tanque es de 3. Nosotros pongámosle un valor de 5. Ok, vemos que todo está desactivado. No hay ninguna botella, las válvulas no están activadas, el motor tampoco. La botella de vidrio está en la posición inicial. Entonces vamos a darle Start. Le damos a Start. Entonces, ¿qué visualizamos primero? Primero tenemos que ver que el nivel dentro del tanque sea el adecuado. Pero aquí podemos ver que el nivel del tanque es bajo, ya que acá hemos remarcado que el nivel del tanque empiece con un valor de 0. Entonces vamos a ir aumentando paulatinamente hasta llegar al valor que esté dentro del rango. ¿Cuál es ese valor? Entonces vamos acá al Excel que explicó mi compañero. Vemos que cuando se encuentre dentro de 500 a 700 litros, vamos a poder estar dentro del rango. Entonces vamos a iniciar primero con un valor de 5.529, que nos va a decir que hay 201 litros. 5.529, 529. Vemos que hay un valor de 201 litros. Bien, entonces eso nos indica que estamos por debajo del rango todavía. Y por lo tanto la electroválvula sigue activada y el flujo del agua sigue cayendo dentro del tanque. Entonces, ¿qué pasaría si ahora por alguna falla de la electroválvula no se está cerrando, no funciona bien, o un agente externo le está llenando el tanque? O sea, así un caso extremo. Pongámosle que el nivel del tanque es el máximo, 27.148. Vemos que estamos en un fuera de nivel, que es 1000, y hay 1005 litros. Entonces la electroválvula no está funcionando. Se apagó, no está remarcando el valor de cuánto es el nivel del tanque. Entonces, y vamos bajándole un poco más, 27.000, pongamos. 27, puse 2.000, 27.000. Que también indica que el nivel está fuera del rango. Vemos que el indicador nos dice que estamos fuera del rango. Estamos con un nivel de 981 litros. Y por lo tanto la electroválvula está apagada. Ok, entonces ahora vamos a corroborar, vamos a colocar un valor que es dentro del rango.
En este caso coloquemos el valor de 16.588. Ponemos 16.588. Ya vemos que estamos dentro del rango. Por lo tanto, la electroválvula ya se apagó y ahora se va a proceder a visualizar. Se va a proceder a corroborar que la temperatura ahora sea la adecuada. Vemos aquí en la pantalla HMI que tenemos una temperatura baja, que es la más baja, que es menos 10 grados centígrados. Porque esa temperatura, porque acá en nuestra marca de palabra tenemos cero. Y eso nos indica mediante esta tabla, cuando tenemos cero es cuando estamos menos 10 grados centígrados. Vayamos subiéndole para visualizar en cuántos grados estemos. Vamos a poner en 6.912. 6.912, que nos indica que estamos en una temperatura de 30 grados centígrados, que todavía es baja. La temperatura aquí para que inicie el proceso de limpiado es de 66 a 76 grados centígrados. Entonces ahora, ¿qué pasaría si la temperatura sube repentinamente? Probemos eso. Entonces ayudémonos con el valor de 24.192. Vemos que tenemos una temperatura de 130 grados centígrados. Vemos el indicador que nos permite visualizar que estamos a una alta temperatura y por tanto todo el proceso está detenido. Ok, entonces ahora probemos con una temperatura adecuada. Entonces volvamos a la tabla. Vemos una temperatura de 70 grados, que eso es en 13.824. Ok, vemos que estamos dentro del rango de temperatura y por lo tanto la banda transportadora se activó, o sea, el motor se activó y por lo tanto la botella empieza a desplazar. Entonces aquí iremos visualizando cuántas botellas están ingresando al tanque. En este caso tenemos que esperar hasta que sea de 5, porque hemos establecido que 5 botellas van a entrar dentro del tanque. Entonces ahora vamos a proceder a esperar a que llenen las botellas. Bien, vemos que estamos trabajando a 603 litros y a 70 grados centígrados. Bien, van ingresando 4 botellas. Y aquí viene la última botella. Entonces vemos que luego de que ingresó la última botella, se procede a lavar cada botella de vidrio que está dentro del tanque. Con esto visualizamos que se están lavando. Y cuando ya se haya terminado de lavar, vuelve a iniciar otra vez el proceso. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos al botón stop? Le damos stop, vemos que todo se detiene. Ya no indica el nivel, no indica la temperatura. Y la botella quedó en la posición en el momento que se presionó el botón stop. Entonces, vamos a cambiar ahora la cantidad de botella que queremos lavar. Pongámosle 3. Y le damos el botón start. No tenemos ninguna botella. Le damos start. Okay. Entonces vemos que está ingresando la botella ya que se tiene el nivel y la temperatura adecuada. Entonces esperamos a que ingresen las 3 botellas. Aquí yo quería remarcar que cuando le doy stop, la botella queda en su posición, en la posición que estaba cuando se presionó el botón stop, y la cantidad de botellas todavía se encuentra dentro del tanque. Entonces le volvemos a dar start. Vemos que sigue ingresando y aquí ya se encuentra la banda. Entonces hay que esperar los 15 segundos que nosotros hemos simulado, pensando en que en 15 segundos van a pasar 7.5 minutos, que es el tiempo para el lavado de las botellas. Ok. Entonces ya pasó los 15 segundos y otra vez se procede a ingresar la cantidad de botellas para que se vuelva a lavar, para que vuelvan a ser lavadas. Que vemos que van una, luego en 2 y finalmente va a ingresar la última botella. Ok.
Entonces siguen lavando las botellas que ya han sido ingresadas. Bien, entonces esto ha sido todo para este ejercicio este ejercicio que permite visualizar mm, sería la implementación de las 5 tareas de investigación que se han enviado a través de este parcial. Este ejercicio representa el examen de la materia de automatización de procesos industriales, en donde hemos utilizado ciertos componentes o ciertos materiales que se han visto a lo largo de las 5 primeras tareas de investigación. Como por ejemplo, utilizamos una función con un lenguaje de programación FUP, utilizamos una función con un lenguaje de programación SSL, utilizamos los bloques de funciones y el bloque de datos. También hemos realizado la conexión entre la pantalla HMI y el PLC. Bien, eso ha sido todo para este ejercicio de tipo examen y eso es todo. Muchas gracias.